Hebreos capítulo 2, los versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos. Padre, queremos, como siempre, suplicarte, pedirte que nos guíes en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo dándonos esa claridad, Señor, en tu palabra para poderla guardar. Obra en nosotros frutos de justicia, Señor, por tu poder. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Continuamos en la serie de sermones que iniciamos sobre el libro de Hebreos. En los pasados sermones empezamos un tema, una porción dentro de esta carta que abarca los capítulos 1 al 2, y es el tema de la supremacía de Cristo sobre las revelaciones angelicales. Ese es el gran tema en esos dos capítulos. Hay muchas cosas ahí. El autor en pocos textos incluye muchas cosas. En los primeros 4 versículos nada más hay demasiado, pero ese es el tema general del capítulo 1 y 2. Recordemos que los hebreos estaban cediendo a la firmeza que habían tenido por algún tiempo, y algunos llegaron al punto de estar casi abandonando a Cristo, abandonar o apostatar de Cristo. Tiempo atrás habían tenido una fuerte batalla por la fe, pero ahora ya no querían perseverar, querían incluso volver a las antiguas formas del judaísmo. Estaban llegando a ver el cristianismo como algo inferior. También los hebreos, añadiendo las ideas tradicionales de la cultura judía, habían llegado a pensar que los ángeles, siendo superiores a los hombres, tenían una revelación más importante, más honorífica. Ellos estaban poniendo esto incluso por encima de Cristo. Y para contrarrestar todo esto escribe el autor, para exhortar, es una exhortación pastoral. Decíamos que este es básicamente un sermón, no es en sí una carta, y lo vemos por el contenido, la forma en que está escrito, sino que el libro de Hebreos es realmente un sermón, una antigua homilía, y muestra, como ningún otro libro, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Toda la palabra de Dios es cristológica, es cristocéntrica, pero este libro resalta especialmente la grandeza de Cristo. Cristo es digno de ser escuchado con toda solicitud, con todo temor, porque Él es la revelación plena y final de Dios, porque Él es el creador, el dueño de todo, la representación exacta de Dios, o sea, Dios mismo, el sumo sacerdote, el rey soberano con un reino eterno, el Hijo de Dios. Además, Él es eminentemente superior a su creación, y eso incluye a los ángeles. Solo Cristo es el Rey soberano, victorioso, el descendiente real con un trono estable y eterno, y solo Él es digno de adoración y servicio. No podemos rechazar, no podemos devaluar lo que tenemos en Cristo sin sufrir grandes consecuencias. Y como el mismo libro, el mismo autor lo dice en Hebreos 13:22, esta es una exhortación. Debemos soportar la exhortación. Ese fue un llamado para esas personas, pero sigue siendo un llamado autoritativo para nosotros. El día de hoy vamos a ver una de estas advertencias, y es el llamado a cuidar de nuestra salvación. Y debemos cuidar de nuestra salvación porque el Hijo es quien nos habla y Él es supremo sobre todas las cosas. El versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El pasaje dice aquí, por tanto, este es un conector, conecta con todo lo que ya ha dicho el autor, con todo el contexto. El autor quiere que tengamos en cuenta todo lo que ya se ha dicho sobre la supremacía de Cristo, especialmente en base a que el Señor es
grande, eminentemente superior, como profeta, hijo de Dios, como creador y dueño de todas las cosas, imagen misma de Dios, sacerdote y rey, pues Él nos llama a prestar mucha más atención a lo que hemos oído, o sea, al mensaje del Evangelio. Escuchar con atención, o sea, no lejanamente, no descuidadamente, sino estar dispuestos a aprovechar todo lo que dice su palabra. Aquí se habla de lo que hemos oído. Como hemos visto, el Señor es la revelación plena y final de Dios. Toda la Escritura se cumple en Él, habla de Él. Además, a diferencia de los profetas, Él es la misma palabra de Dios. Las personas en el Antiguo Testamento esperaban la promesa mesiánica, pero no vieron ese cumplimiento. Pero los hebreos y nosotros tenemos la promesa y el cumplimiento. Ya Cristo vino. En las Escrituras tenemos el testimonio de Él mismo y sus apóstoles. Y ahora que ya ha venido Cristo, el cumplimiento, y hemos oído ese testimonio, entonces somos llamados a atender con más cuidado, con más responsabilidad su palabra. A mayor conocimiento de su vida y obra, mayor responsabilidad. Recordemos que algunos de los hebreos se habían hecho tardos para oír, es lo que dice Hebreos 5:11. Tardos para oír, o sea, conocían la verdad, pero no la estaban escuchando para practicarla. No estaban valorando cada llamado, cada exhortación, sino que eran lentos para aceptar la palabra de Dios. Como un niño que es llamado muchas veces a atender, a veces nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Llamamos y llamamos, pero a veces se hacen como los sordos, ¿cierto? Como que no oyeron nada, pero ellos sí están ahí recibiendo la información. Se hacen como que no es con ellos. No pasa aquí en esta congregación. Y finalmente, pues no obedecen, y es un ejercicio constante enseñarles a escuchar con atención. Los hebreos realmente conocían los llamados, recibieron la instrucción, pero no le daban importancia. Lo subestimaban, lo devaluaban, son negligentes, perezosos, y están llegando poco a poco a ser necios. Pablo dice a los filipenses lo siguiente, vaya conmigo a Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 12 al 13. Escuchemos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y la idea aquí es que debemos seguir trabajando en nuestras vidas, ser activos, continuar en un esfuerzo continuo por hacer la voluntad de Dios. Hay responsabilidades en nuestra salvación que continuamente se deben observar. No podemos simplemente quedarnos paralizados y esperar que alguien nos empuje. Ocuparse de la salvación. Eso tiene que ver con poner todo el esfuerzo en profundizar en el Evangelio de Cristo, en trabajar en nuestras vidas para crecer espiritualmente, o sea, el tratamiento de nuestro carácter cristiano, el dominio propio. Todo esto implica usar los medios de gracia, estudiar las Escrituras, orar, en fin, seguir los llamamientos y demandas del Evangelio. La vida cristiana genuina se caracteriza por el avance, por el progreso. Es como en una carrera. Usted no puede ponerse a hacer una siesta en medio de una carrera. Ahora que hace poco fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? Usted está corriendo, hay urgencia por perseverar, hay urgencia por ganar. El autor de Hebreos, más adelante, nos dice lo siguiente, Hebreos 6, del 11 al 12. Hebreos 6, del 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todo eso, hermanos, implica trabajo, actividad, perseverancia. Todo nuestro esfuerzo, tanto el querer como el hacer, es producto de la actividad de Dios, quien hace todas las cosas según su voluntad. Estamos llamados a obrar y a esforzarnos, a cumplir nuestra responsabilidad como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios y es obra de Él. Vamos a ir ahora a Hebreos 12, del 12 al 13. Hebreos 12, del 12 al 13. Y hay algo interesante aquí en esta carta, y es que el autor
nos da una introducción, un inicio y después empieza a ampliar en la carta muchos de esos temas. Hebreos 2 del 12 al 13 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, hermanos, no podemos descuidar nuestra fe, nuestra salvación, como si fuera poco importante. Somos llamados a ser perseverantes, a esforzarnos por profundizar en esa salvación, y es constantemente, no puede ser un día sí y el otro no, una semana sí y otra semana no. Ese comportamiento es evidencia, debe ser evidencia de nuestra identidad. Nada sacamos con tan solo conocer la doctrina correcta, incluso nada sacamos con solo entenderla lógicamente, si no la aplicamos. Usted puede ser la persona más capacitada en las doctrinas de la gracia, entenderlas muy bien y no tener lo que se requiere aquí. Tampoco basta con haber hecho un esfuerzo en los primeros años de la fe. Es necesario continuar haciéndolo. Para eso debemos estar dispuestos a escudriñar las Escrituras. La palabra es útil, pero debe ser escuchada con atención, leída regularmente, estudiada, memorizada, meditada y puesta en práctica. Estamos siendo amonestados para esforzarnos, para aprovechar, para aplicar, para vivir más la palabra de Dios, lo que hemos oído, lo que ya sabemos. Eso ya está en su corazón. Y pasamos a nuestro siguiente punto. Debemos cuidar de nuestra salvación porque podemos deslizar. El autor de Hebreos muestra que somos vulnerables, que es posible haber estado en el camino correcto, con la información correcta y desviarse del camino. Por eso aquí él llama a los hebreos y a nosotros para atender con diligencia al evangelio recibido. El pasaje dice, no sea que nos deslicemos. ¿Y eso qué quiere decir? Deslizarse, salirse del camino, deslizarse fuera del cristianismo. Eso ocurre por falta de atención y diligencia, o sea, por descuido, por pereza. Es como el barco que por no estar anclado, por no estar amarrado debidamente, por el descuido del marinero, se ha ido con el viento y se ha deslizado a la deriva. En ese caso, el marinero estaba dormido. Es salirnos del camino por no estar caminando, atentos hacia la meta. Y el deslizamiento no solo lleva a salirse del camino, sino que lleva a naufragar. Las circunstancias de la vida, nuestra misma concupiscencia, las sugerencias del enemigo son como ese piso liso que nos va arrastrando fuera. Y debe haber una lucha continua para mantener en control. No olvidemos que el camino de la salvación, hermanos, es un camino estrecho. Pero el Señor también ha dado todo lo necesario para mantenerse en el camino. Debemos estar en guardia, constantemente en guardia, para no vivir a la deriva. Tal vez usted hoy esté a la deriva. Tal vez estas palabras aquí del autor le hagan caer en cuenta que ha estado a la deriva. Que usted no se ha amarrado bien, no se ha anclado bien a Cristo. Pero hoy el llamado es para ser atendido. Si usted se aleja de los medios que el Señor ha provisto para su preservación, si usted hace oídos sordos a los llamados constantes del Señor, pronto se irá enfriando y debilitando. Y ante la infidelidad, ante el desagradecimiento, usted puede ser entregado a un estado más crítico, el endurecimiento. Y eso es un juicio. Ser endurecidos por Dios es de ser dejados, entregados a nuestro propio corazón. Hebreos 3 del 12 al 14 dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ese estado se debe al descuido, pero sobre todo a la incredulidad. No se persevera en las cosas que el Señor manda, porque en el fondo
no se valoran como lo que son. Eso es lo que pasa realmente, porque realmente no se cree que esas cosas nos puedan hacer algún bien o nos puedan preservar. Entonces se cae en el engaño de la pasividad, y en esa pasividad espiritual se reemplaza la verdad de Dios por la mentira, por el pecado. No nos engañemos pensando que podemos permanecer en ese estado sin que nada nos pase. Algunos piensan que pueden mantener el flote ahí a la deriva, y van ahí despacio, a flote, inconstantes. No nos acostumbremos a vivir en esa parálisis espiritual. No pensemos que tenemos alguna ventaja o permiso por ser miembros de su iglesia, por haber sido bautizados, por llevar mucho tiempo en la fe o por entender algunas cosas de la doctrina. Noten ustedes que el mismo autor de Hebreos se está incluyendo en esta advertencia. Él dice, atendamos, no dice atiendan. Él dice, hemos oído, y dice, no sea que nos deslicemos. La advertencia del llamado es claramente para todo creyente, incluso uno tan apasionado por Cristo como el autor de esta carta. Debemos disponer todo nuestro ser para estar atentos. Y hermanos, eso implica disciplinas, implica orden, implica sacrificar tiempo, implica negarnos a nosotros mismos, comprometernos y sobre todo valorar la riqueza del Evangelio y sus frutos. Si usted no ama el Evangelio, si usted no ama la riqueza que Dios le ha dado en Cristo y sus frutos, usted no va a tener interés por esto. No le va a llamar la atención. Y el propósito es que no nos apartemos de la fe. Es que seamos preservados. Dios nos guarda por medio de estas cosas. El Evangelio es lo único, hermanos, que puede animarnos, capacitarnos, fortalecernos para perseverar. El Señor, por medio de su palabra, está señalando la única provisión para permanecer en Él, para ser conducidos en su camino. El descuido de esos medios que Dios ha dado, pues no deja de ser una falta grave. La quietud es pecado también. Eso muestra independencia, muestra ingratitud, porque apartados de Él, como dice el apóstol Juan, nada podemos hacer. Bueno, registra el apóstol Juan de las palabras del Señor. En Juan 15:5 el Señor decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, hermanos. Nada podéis hacer. En segundo lugar, no nos engañemos pensando que si no ha venido un castigo inminente, todo está bien, porque podemos pensar, bueno, pero no me ha pasado nada. Yo he vivido a la deriva como un náufrago. No he querido nadar, no he querido amarrarme a Cristo o ceñirme a Cristo o amarrar mi barco a Cristo. Tengan cuidado, hermanos. ¿No ha venido ningún castigo? ¿No ha venido ninguna disciplina sobre nosotros? ¿Podemos relajarnos entonces? Miren lo que dice Hebreos 6 del 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Quienes solo producen abrojos son reprobados, están próximos a la condenación. El Señor es misericordioso porque hace los llamados correspondientes a los suyos. Y el llamado es a no endurecerse, ¿cuándo? Hoy. No más tarde, no mañana. Examinemos nuestras vidas hoy. Evidenciemos que nos estamos dirigiendo a la meta, que no estamos fuera del camino, que no estamos a la deriva. Hoy es día de salvación. El mismo autor en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy mismo podemos ir a Cristo, podemos confesar nuestro pecado, nuestra infidelidad y suplicar su provisión en nosotros para perseverar. Pero no solo eso, sino que conforme a su gracia podemos comprometernos con nueva obediencia, en disposición constante, continua, para hacer su voluntad. Y el autor sigue diciendo, versículos 2 al 3, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos cuidar nuestra salvación porque hay mayor responsabilidad y castigo para el que menosprecia el Evangelio de Cristo.
En primer lugar, vimos que el autor habló de la superioridad del Señor, ¿cierto? Los primeros textos, su revelación plena para atenderla con mayor diligencia, ¿cierto? Debemos atender a lo que hemos oído, al Evangelio. En segundo lugar, vimos que debemos estar más diligentes a nuestra salvación porque somos vulnerables a caer y deslizarnos fuera del camino. Ahora el autor nos da una tercera razón por la que deberíamos ser más diligentes, y es el juicio ante la desobediencia a una revelación plena. Para argumentar aquí, el autor se refiere a la ley que fue dada por Moisés en el Antiguo Testamento. Como vimos en el sermón pasado, en relación a la promulgación de la ley, los ángeles tuvieron una actividad ahí, hay misterio en cuanto a esto, pero la palabra es clara. Nosotros no sabemos de qué manera se dio esa participación, pero hubo dicha participación de los ángeles en cuanto a dar la ley. En el libro de Hechos, Esteban dijo: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hechos 7:53. También Pablo, hablando de la ley dada a Moisés en su carta a los Gálatas, dice: fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 3:16. Y nuestro texto también resalta lo mismo. Entonces los ángeles participaron. Aquí se refiere a la ley dada en el monte Sinaí. Dios dio la ley moral. En ese evento el autor primario, el dador de la ley, fue Dios, pero también participaron entonces ángeles, de una manera que no conocemos cómo fue, pero participaron, y Moisés. Y lo que dice el autor es que si en ese ministerio del pasado, donde aún no había venido Cristo, la ley fue dada por esa mediación y tuvo fuerza de ley, esa ley, castigo a los que la desobedecían, ¿cómo podría ser que ahora, teniendo a Cristo, la plenitud de la revelación de Dios y Dios mismo hecho carne, habiendo consumado su obra, escapemos o evadamos el castigo ante la desobediencia? En cuanto a la ley, la demanda de la ley de Dios era cumplimiento a cabalidad. Dios exige la justicia que la ley representa. El que no cumpla la ley sufre las consecuencias. Y la ley todavía está vigente, la ley no ha sido abrogada. El Señor vino a cumplir, no a abrogar la ley. Esa ley moral es importante para nosotros y estamos llamados a guardarla. En Hebreos 3, del 16 al 19 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El pueblo de Dios que fue rescatado de Egipto y que en el monte Sinaí recibió la ley es el claro ejemplo de este punto que está argumentando aquí el autor. Ellos tuvieron muchos privilegios. Ustedes recuerdan 1 Corintios 10 del 1 al 4, ojalá puedan ir ahí en este momento. Ellos ahí fueron bautizados, fueron alimentados sacramentalmente, ¿cierto? Fueron bautizados en la nube y en el mar, bebieron de la roca, ¿cierto? Y esa roca era Cristo, por eso digo que sacramentalmente, porque el maná que comían era un tipo de Cristo y la roca de la que bebían también apuntaba a Cristo. Entonces sacramentalmente fueron alimentados de Cristo. Y noten que ahí se habla de alimento espiritual. Pero hay algo más. Pablo dice en 1 Corintios 10:5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, hubo un fuerte castigo para quienes desobedecieron. Y Pablo ahí 2 veces dice que esas cosas pasaron como ejemplo para nosotros. Si usted mira el versículo 6 y el versículo 11 de 1 Corintios 10, ahí va a encontrar eso. Ahora los hebreos y nosotros somos llamados a la obediencia, pero tenemos un llamado mayor, con implicaciones más grandes. ¿Por qué? Porque el plan de Dios de redimir a su pueblo, enviando a su Hijo al mundo, para morir en nuestro lugar como sustituto, en cumplimiento de la ley, ya tuvo lugar. Para el tiempo de los israelitas que recibieron la ley, eso no había pasado. El Señor cumplió ya todas las demandas del pacto. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento fue progresiva y tenemos su plenitud en Cristo, que es el cumplimiento. La revelación del Antiguo Testamento es importante, pero ahora, teniendo a Cristo, el cumplimiento, ahora hay mayor luz. Entonces, a mayor luz y claridad,
como ahora la tienen todos los creyentes en Cristo, mayor responsabilidad, hermanos. Si era peligroso desobedecer la ley que fue dada por ángeles y por Moisés, cuán peligroso y gravoso será desobedecer ahora que ha venido Cristo al cumplimiento de todo eso. Hay personas que ven el nuevo pacto como algo más liviano, ¿no? Estamos bajo la gracia, es algo más permisivo, piensan. Hermanos, no es así. El autor está diciendo aquí todo lo contrario. Piensan que porque están bajo la gracia pueden darse ciertos permisos, pero cuán peligroso es desobedecer a alguien mayor que Moisés y los ángeles. Vamos a ir a Hebreos 10 del 28 al 29. Hebreos 10 del 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mira la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Note que dice el Señor juzgará a su pueblo. Si descuidamos esta gloriosa, esta grandiosa salvación, si la menospreciamos, si la devaluamos, si nos entregamos a nuestros corazones, no escaparemos de un gran juicio de Dios. Rechazar al Mesías prometido teniendo toda la historia de la redención cumplida y anunciada trae mayor responsabilidad y un castigo más grande. Eso es lo que dice el autor, porque la revelación de Cristo es mayor a la de Moisés y la de los ángeles. Entonces el llamado es a temer a Cristo, a seguir su voluntad, a no subestimarle ni devaluar lo que nos ofrece. Ahora, ¿cómo estas personas y cómo las personas actualmente pueden llegar a este punto? ¿Cómo llegan a descuidar la salvación? Pues recordemos que los destinatarios de esta carta estuvieron firmes ante la persecución inicialmente, pero ahora algunos de ellos estaban tratando de evitarla, estaban mirando a un lado, veían otras cosas más grandes, más gloriosas que Cristo, cosas como las ritualidades del templo, los sacrificios, la tranquilidad, pero no estaban valorando la grandeza que tenían en Cristo. Por eso se habían vuelto inmaduros, eran olvidadizos y eran perezosos. Su problema era que no veían a Cristo y la fe como central, como supremo. Veían a Cristo lejano a la realidad. En su corazón engañoso ellos estaban buscando algo que fuera significativo, algo que fuera glorioso, algo que diera sentido a todo lo que hacían. Básicamente se habían cansado de la verdad. Buscaban satisfacción en otras cosas. Y ahora estaban al borde, estaban a punto de apostatar. Aquí se habla de un rechazo a Cristo, un rechazo a su provisión, a su cuidado, a su gobierno en nuestras vidas. Ellos, como nosotros, recibimos constantemente un llamado a ver la supremacía de Cristo y atender y reconocer lo que Él es, lo que ha hecho. Somos llamados a no ser simplemente oidores, sino hacedores. Y hay demandas claras del Evangelio de gracia que se nos piden guardar. Y el mismo Señor nos enseña que su carga es ligera, ¿cierto? Pero hay que tomar una carga, ¿no? El Señor llama a los que están cansados, agobiados, ¿cierto? Les invita a descansar en Él, pero no les quita responsabilidad, les pone una carga que es ligera, que en Él tendremos descanso, se nos promete. Tenemos todo lo necesario para guardar sus llamados, hermanos. No nos engañemos, la gloria y grandeza del Evangelio, como sus demandas, no dejan de estar vigentes porque algunos lo ignoren o porque se hagan los sordos. Quienes rechazan el Evangelio, a pesar que se les ha presentado, se les ha expuesto con solicitud, quienes lo han escuchado pero lo han reemplazado por otras cosas y permanecen así, no podrán escapar del juicio de Dios. Hermanos, tengamos cuidado de no valorar lo que Cristo nos ha dado porque es muy valioso, infinitamente valioso. Considerar que es un glorioso privilegio tener este Evangelio, su provisión. Y eso implica cosas muy prácticas,
Examinemos cuál es nuestra disposición y constancia para la oración, para el discipulado, para congregarnos puntualmente, para el servicio, para crecer en santidad y en amor. Examinemos a qué llamado del Señor nos estamos resistiendo y estamos reemplazando. Examinemos nuestra permanencia y dependencia del Señor. Quienes mueren en sus pecados rechazando a Cristo aun cuando no conocen de su obra reciben juicio. Y ante su palabra hoy están también llamados al arrepentimiento. Esta enseñanza llama a los que se han apartado totalmente también. Pero menospreciar a nuestro Rey, a pesar de saber quién es Él, a pesar de saber lo que Él ha hecho, sin duda, también traerá consecuencias. El juicio empieza por la casa de Dios. Y no es que se pierda la salvación, no quiero que aquí nos vayamos a otro lado, nos confundamos. Aquí se hace referencia a personas que han dado su espalda completamente a Cristo, personas que expresaron fe y empezaron a experimentar algunas de las bendiciones, pero sin regeneración y sin justificación. En ese caso, se estaría confirmando que esas personas nunca han tenido salvación. Esas personas están en el contexto de la iglesia. Recordemos la enseñanza del trigo y la cizaña. Y el autor aquí hace un llamado general, como todo pastor, a la iglesia, porque no podemos ver algunos frutos, reconocerlos, pero no conocemos los corazones, solo Dios puede ver eso. Así que se hace un llamado general. Es una enseñanza preventiva. Algunos pueden estar dando pasos hacia el endurecimiento y necesitan ser amonestados para que no abandonen su perseverancia, porque parece que fueran hacia allá. Entonces por eso el autor los exhorta. También algunos de ellos estaban a punto ya de apostatar, no habían tenido ciertas cosas, sino que ya estaban por negar a Cristo enteramente. Entonces, hermanos, la intención del autor es sumamente pastoral. Miren lo que dice Hebreos 6, del 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor busca que esas personas y nosotros, viendo la supremacía de Cristo y la grandeza de la salvación, seamos más diligentes y constantes y que jamás pensemos en volver atrás o quedarnos a la deriva. Él busca que por la fe en el Señor alcancen las promesas. Ahora, el autor nos muestra la cuarta razón por la que debemos cuidar de nuestra salvación, y es que la obra del Señor fue claramente anunciada y autenticada. Por lo tanto, esa obra es fidedigna. Como decimos acá, el tema es a veces de desconfianza, ¿no? Es como de no creer lo que dice la palabra de Dios, aunque la recibimos. Podemos estar con nuestros comportamientos haciendo oídos sordos porque no le damos la importancia que tiene. Pero el autor aquí lo que hace es atestiguar: la palabra de Dios es fidedigna, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esa salvación fue anunciada, y el que la anunció por primera vez, o sea, aquí en la tierra, este evangelio cumplido es el Señor Jesucristo. Eso está registrado en los evangelios. Vemos al Señor que vino pregonando, divulgando públicamente el evangelio y haciendo señales y prodigios. ¿Cuál era el propósito? Anunciar la salvación, la luz que se acercaba en él, y dar a conocer que él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces vemos al Señor pregonando, divulgando públicamente el evangelio y haciendo señales y prodigios. Cuando Juan el Bautista preguntó si él era el que había de venir, Jesús le respondió: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mateo 11:5. También Pedro, en su discurso después del derramamiento del Espíritu Santo, dijo en Hechos 2, 22 al 23: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es claro que las señales tenían el propósito de autenticar su identidad delante del pueblo.
pero también quienes fueron testigos presenciales de su vida y ministerio fueron instrumentos de Dios que recibieron su revelación, que es el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Para este momento no había sido completado todo el Nuevo Testamento. Dios testificó a través de ellos con señales, prodigios y milagros. Pablo habla de las señales de apóstoles en 2 Corintios 12:12. Los apóstoles estaban poniendo en evidencia su autoridad apostólica para poner los fundamentos doctrinales de la iglesia. Pablo fue el último de los apóstoles, por lo tanto esas señales legitimizaban su autoridad. En esas señales Dios estaba testificando con ellos y este es un testimonio firme y veraz. Entonces el autor se refiere al Nuevo Testamento, que claramente es el cumplimiento de todo lo profetizado en el Antiguo Testamento. Este testimonio y estas señales que tenemos en Jesús, que tenemos en sus apóstoles, o sea, el Nuevo Testamento, son suficientes. No hay necesidad de más revelaciones o señales porque tenemos toda la palabra de Dios y la identidad de Cristo ha sido claramente revelada en las Escrituras. Toda la Escritura tiene como tema principal a Cristo, la redención en Cristo, el Evangelio. Él es el sustituto que cumple lo que era imposible, la ley. Él es quien muere en nuestro lugar llevando nuestra sentencia y es quien resucita de entre los muertos y asciende a los cielos en gloria. Entonces Pablo manda a la iglesia a ser edificada en ese fundamento de los apóstoles y profetas, como con Cristo, como la piedra angular, de lo que vemos en Efesios 2:20. La salvación que nos fue anunciada por Cristo y sus apóstoles con señales portentosas. Entonces, como ya habíamos visto, los hebreos fueron una segunda generación de creyentes. Ellos recibieron el testimonio de los apóstoles, o sea, esto descarta que un apóstol sea el autor de la carta, ¿no? Recibieron el testimonio de los apóstoles como segunda generación. Ni ellos ni el autor habían escuchado directamente a Jesús. Y en todo esto tenemos similitud, porque nosotros no estuvimos presentes en ese tiempo, pero creemos también por fe. Pero igual somos llamados a no desestimar al Señor. Mira lo que dice Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El Señor mismo estuvo en el mundo dando testimonio y quienes le menospreciaron no se quedaron sin consecuencia. Lo vimos en el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios que debía esperarle, que debía escucharle? Le atacaron. Eran como una higuera frondosa, pero sin fruto y sin promesa de dar fruto más adelante. Y recibieron castigo, recibieron consecuencias. Miramos también lo que profetizó el Señor sobre Jerusalén y el juicio que vino sobre la ciudad después, en el año 70. De igual manera nosotros, si rechazamos a Cristo en su estado glorificado, seremos juzgados. Y el autor habla también de dones del Espíritu, dones que fueron dados según su voluntad, con el propósito también de autenticar esa gloriosa revelación. Entonces el autor nos muestra aquí que la revelación de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y Cristo como su fundamento, es una revelación suficientemente autenticada y por lo tanto fidedigna. Aquí vemos a la Trinidad. Es una revelación anunciada y autenticada primeramente con el Señor Jesús en su predicación y señales, confirmada por los que oyeron, donde Dios testificó con ellos como testigos presenciales, donde Dios hizo señales, milagros y prodigios por medio de ellos, y donde el Espíritu Santo fue quien dio dones a los hombres para servirle, para seguir su propósito. Las tres personas de la Trinidad están aquí presentes. Entonces, hermanos, es una gran salvación, grande porque Cristo mismo la anunció y la ejecutó plenamente, grande porque los que oyeron, o sea, los apóstoles y primeros discípulos, confirmaron el mensaje, y grande porque Dios mismo la confirmó con señales, con grandes señales y prodigios. ¿Y cómo nosotros vamos a despreciar, cómo nosotros, teniendo la palabra de Dios completa, hoy en día, la revelación plena en Jesucristo, vamos a menospreciar o vamos a poner en segundo lugar el Evangelio y la vida de la fe? Hermanos, estamos llamados a ocuparnos de nuestra salvación con diligencia y esmero, considerando que quien nos habla en las Escrituras es Jesús, el Dios supremo, el Rey del reino, quien ha cumplido toda la palabra de Dios. En segundo lugar, y esto es en conclusión ya, debemos considerar que aunque conocemos de su Evangelio y lo creemos, somos vulnerables,
Tenemos enemigos poderosos que sin los medios de gracia no podremos vencer. Descuidar esos medios nos llevará a deslizar fuera del camino, que es estar fuera de la fe, quedar a la deriva. Todos somos responsables. Entonces, si en algo estás empezando, a ser negligente, si en algo estás siendo descuidado, si has llegado a poner la fe en un segundo y tercer lugar, es el momento de arrepentirte, es el momento de actuar, porque esta enseñanza es preventiva. Y por último, miremos atrás también, veamos las consecuencias del pecado en el pueblo de Dios. Son ejemplos para nosotros donde muchos de los que ya habían sido libertados, muchos de los que disfrutaban de muchos privilegios, quebrantaron la ley y fueron idólatras, fueron desagradecidos, insatisfechos con lo que Dios les daba. Miremos a esos ejemplos. Dios no se agradó de eso. Dios no le pasó por alto a ellos eso. La mayoría quedaron tendidos en el desierto. Verdaderamente, hermanos, Dios no tendrá por inocente el culpable. Y más ahora que nosotros tenemos la plenitud de la revelación en la palabra de Dios, no piense que pueden jugar con estas cosas. Yo quiero hoy decirles esto, no piensen que estas son cosas ligeras, que menospreciar a Cristo es algo que no va a traer consecuencias. No piense eso, porque ante toda esa riqueza espiritual en Cristo, somos mucho más responsables. Así que tomemos medidas para ser más constantes, para no tomar a la ligera los llamados de Dios. Y eso tiene que ver con cosas simples, sencillas, como la asistencia a la iglesia, los discipulados, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Eso tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestro ánimo en las cosas espirituales. No podemos ser tan desagradecidos con el Señor cuando Él nos ha dado tan grandes promesas y cuando el precio de esas promesas ha sido el sacrificio completo de todo su ser para nuestra salvación. No podemos escoger lo temporal y vano de esta vida para ser sostenidos. Hermanos, si comprendemos la grandeza de la obra de Cristo, no tenemos por qué vagar en nuestras conciencias o en lo que el mundo nos provee. No perdamos las horas maravillosas de nuestra salvación con las vanidades de este mundo. Si has pecado dando gloria a este mundo, desestimando una salvación tan grande, este es el momento de arrepentirte, de volverte al Señor. Es hoy. No te endurezcas hoy. Todos debemos reconocer que a diario nos distraemos con este mundo, con los negocios, con las vanidades, con el vestido, con la comida, con la diversión, pero es el momento de reconocer que el Evangelio de Cristo es maravilloso y que nuestro Señor es mucho más importante y que la vida de la fe entra en todas las demás áreas. No tenemos una república independiente aparte para vivir, hermanos. Ustedes son ciudadanos del reino de Cristo. Ustedes no salen y pasan a otro país. Ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Y por último, debemos atender a la palabra, cuidar de nuestra salvación porque fue claramente atestiguada. Como vimos, Dios mismo es el garante de esa autenticidad. Ese glorioso evangelio, esa salvación, es un mensaje veraz, fidedigno. Esos llamados son reales, hermanos, así que no menospreciemos al que habla, que es el Señor Jesucristo, claro está. El Señor les bendiga, hermanos.